¿Qué te parece iniciar la semana con un café con piquete? Te invitan Amado Figueroa, Berta Alfaro, Dinorat Mota, Joel Sánchez, Mireya Borrego, Nadia Mejía Nelly Ubaldo y Yadira García. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya son 10:07. Pues apenas aquí vamos empezando, ¿verdad? Gracias a Ángel Pacheco por dejarnos el tiempo justo para el primer bloque. Buen día. Pues está aquí con nosotros Amado, está todo el Buenos días. equipo. Está Nadia, Memo. Mireya, Memo, Ilse. Lino, Ilse. Muchas gracias, Berta. Gracias. Estamos aquí, Nelly. Y pues estamos dándole la bienvenida el día de hoy a Hugo David Pérez Ángeles, quien nos viene a hablar precisamente de lo que es Fotoseptiembre 2022, de dónde viene este Fotoseptiembre y ¿cómo se llama? Y pues qué vamos a poder ver en ese Fotoseptiembre. Bueno, pues gracias por la invitación. Pues Fotoseptiembre es un festival internacional, es el Festival Internacional de la Imagen que realiza el Centro de la Imagen en la Ciudad de México. Y este año estaba cumpliendo 29 años de realizarse este festival y es el Festival de la Fotografía en México, precisamente en septiembre. Por eso lleva el nombre de Fotoseptiembre. Ok, pues Pero vamos ¿quién a es irnos a un Hugo? corte. Ándale, después del Vamos a un corte, regresamos y para saber quién es Hugo. Claro que sí. entramos más de lleno. Entonces, regresamos a Café con Piquete. Esto es Café con Piquete. Regresamos. Pues ya estamos aquí de regreso en Café con Piquete con una importante visita que nos va a hablar del Festival Internacional de Fotografía, pero antes déjenme darle una breve semblanza de nuestro invitado de hoy. Es originario de la ciudad de Pachuca de Soto, nació el 29 de julio de 1968, fotógrafo profesional, egresado de la Escuela de Fotografía George Eastman de la Ciudad de México. Tiene más de 30 años de experiencia en las áreas de comunicación, periodismo escrito, producción editorial, audiovisual y la docencia. Actualmente es docente en materia de la materia de fotografía de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Centro Hidalguense de Estudios Superiores, Tu casa. mi alma mater. La casa de muchos. Sí. Fotógrafo y productor de medios audiovisuales educativos en el CECENUT de la Universidad Pedagógica Nacional de Hidalgo. Ha participado en más de 25 exposiciones colectivas de fotografía y ha presentado 18 exposiciones de época en nuestro estado. Así es. Toda Así una es. institución de la foto, Hugo. Gracias. Entonces, bueno, nos estabas comentando ahorita en el corte que hay muchas exposiciones Sí. en el país y que aparte nos comentas un poco cómo fue que tú pudiste hacer esta exposición, ¿no? El proceso que se hace, que no es así de, ya llegué y Sí, quiero sí. exponer. Sí, es un festival que realiza el Centro de la Imagen y este año cumple casi 30 años, 29 años, y se postulan las exposiciones. El Centro de la Imagen abre la convocatoria y postulas a partir de un tema que ellos se eligen, y este año fue territorio, ¿no? El territorio, pues bueno, es muy amplio, como todo es muy amplio. Y entonces presento esta exposición de postales de las ciudades de México, 1900 a 1980, 100 postales. Y es un festival importante que va cumpliendo esos años. Postulas tu exposición, mandas tus documentos, pruebas de imágenes, bueno, tú postulas y te selecciona. El Centro de la Imagen selecciona la imagen. Y este año 126 exposiciones, 28 estados del país, ¿no? Uy, Algunos no. países como Cuba, Estados Unidos, Chile es el país invitado de este año. Ajá. Y es un festival importante de la imagen fotográfica en México, ¿no? Y en otros países. Oye, Hugo, pero bueno, nosotros te conocemos, yo te conozco desde hace Así es. como más de 29 años. Sí, caray. Y la verdad es que siempre has sido como muy colector, muy recolector de la imagen, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué se va a ver en esta exposición? ¿Qué imágenes de Hidalgo se van a ver? Sí, De México, ¿no? De México, es Se llama México México y de mis recuerdos. de mis la recuerdos. exposición. Ajá. Pero hay una sección específica de Hidalgo, Ah, ok, porque de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, Real del Monte, ciudades. Vamos a ver postales originales de 1900 a 1980.
que hicieron distintas empresas, como Fotoméxico, como Suma, aquí en Pachuca, Juárez, Fotografía Juárez, y otras más en todo el país, en todo el país. Postal original de 1900 a 1980 de ciudades como Monterrey, Acapulco, bueno, sí, Acapulco, Cuernavaca, bueno, todas las 100 ciudades del país, ciudades que ya no reconocemos, ciudades que no conocimos, arquitectura que desconocemos, ¿no? Mucha arquitectura, uno pensaría que el Porfiriato no llegó a Monterrey, ¿no? Que está tan lejos. Claro. Y hay unos edificios impresionantes de los años 20 con toda esa influencia porfiriata, ¿no? Bueno, el Porfiriato. Ajá. Eso es lo que vamos a ver. Pachuca de los años 20, de los años 30, una ciudad hermosa, ciudades hermosas. Eso es lo que vamos a ver en esta exposición. Por eso, precisamente, se llama México de mis recuerdos. Hugo, de esta exposición, ¿qué es lo que más te está impresionando a ti? Una imagen que digas, wow, esto vale la pena que lo vengan a ver. Una imagen que nos puedas describir. Sí, brevemente. hay muchas, pero específicamente las de la técnica fotográfica es una técnica muy diferente. Es plata gelatina, es original plata gelatina, los tonos de blanco y negro, solo el material, la gran mayoría es blanco y negro, hay una parte de color, pero ya es impresión mecánica, ya no es manual plata gelatina. Exacto. Pero los tonos de las imágenes que más me llaman la atención, pues son las de Pachuca, ¿no? De mi ciudad, Pachuca, una ciudad que ya no reconocemos. El Parque Hidalgo, hay un letrero en la foto del Parque Hidalgo que dice, tiene que alinearse a la derecha o a la izquierda en la entrada del Parque Hidalgo. ¿Por ¿En qué? serio? Si había Era para vialidad, poder caminar. Para caminar. Ahí. Ah. No lo hemos podido saber qué es exactamente, pero esa es de las... Hay una interesantes. leyenda urbana, Hugo, no sé si sea cierto, no sé si sea leyenda, que existió un arco en el centro de Pachuca. Así es. Un arco con mosaico y que era hermoso. Sí. Bueno, ha habido muchas cosas que ya no existen, ¿no? Que mandaron quitar. Muchas que ya no existen. Y que siguen Sí. quitando. Sí, arcos, otro arco que se puso frente a donde era Vancomer, para la llegada del presidente Madero, en la visita de Madero, si no me falla la memoria. Ahí en Plaza Independencia se colocó, y no ha habido muchas cosas que ya no reconocemos, ¿no? Que precisamente ese es el territorio, ¿no? Así es. Va tomando y cambiando su mirada, vamos cambiando la mirada a partir del territorio y de lo que hay y de lo que ya no hay, ¿no? Hugo, coméntanos dónde podemos ver esta exposición, qué Sí. horarios tiene, hasta cuándo va a estar. Sí, pues bueno, va a estar el festival de Fotoseptiembre, estuvo todo septiembre, va a estar octubre y parece que se va a quedar noviembre. ¿Dónde está? En la Fundación Herrera Cabañas. La fundación es un espacio abierto a la cultura, espacio importante para nosotros los creadores, y ahí está montada en la Galería de Arte Joven, está montada la exposición. ¿Qué El dirección horario hay? Es Allende Allende. 103, me parece. Ahí en Ahí el en centro centro. está muy fácil a igual la de vueltecita llegar. del reloj. Del ¿no? reloj. Sí, en la calle de Allende. ¿Qué horarios? De 11 a 3 y de 4 a 7, me parece, 4 a 7. Hay un horario para la comida, ya saben, pero de 11 a 3 está la visita obligada, ¿no? Sí, igual, bueno, no solo para a lo mejor los que les gusta o ocupan de la fotografía, ¿no? Sino, como dices, para conocer un poco Sí, acerca de cómo estaban aquellas ciudades que te quedas impactado por la arquitectura, por cómo se las ha ido comiendo la urbanización, Así el es. tráfico, ¿no? La gente, y apreciarlas desde otro punto de vista se vuelve, pues, ese México de mis recuerdos. Y que afortunadamente ya existe el INA, ¿no? El Instituto Nacional Sí. de Antropología e Historia, que ya ha frenado esa manía que tenían gobernadores de llegar a tumbar Así excelentes y magníficas arquitecturas. Ya hay un freno, gracias a Dios, porque si no ahorita ya hubieran tumbado el reloj, ya hubieran tumbado Vancomer, de No, verdad. pero ya ahí van, ahí la llevan, ¿eh? O sea, Sí, sí, sí. Chance, si nos sí. descuidamos, sí. Sí, se lo echan. Nos tiras a la casa. Pues agradecemos mucho, Hugo, de verdad, gracias. es un placer tenerte aquí. El tiempo va muy rápido en el radio, pero ojalá otro día vengas a platicarnos más sobre este trabajo que haces. Eres un extraordinario fotógrafo, nos consta,
Y pues Fue bienvenido. mi esta es tu maestro. casa. Además de sí maestro te tocó de maestro. de ¿Qué magia. tal? No pregunte Entonces, más. pues, sí. Está bien. Sí. Muchas gracias. No, gracias. Nada más rápidamente les comento que esta exposición nos lleva a los recuerdos, nos lleva a la memoria, ¿no? Esta exposición, esta colección de fotografías, porque son 300, solo pudimos colocar 100 por el espacio, no caben, ¿no? Perteneció a mi abuela materna. Ella viajaba por todo el país y esta postal era un souvenir que tú comprabas en las estaciones Sí. de tren. ¿Cuál era su nombre de tu abuela? Sara Zamora. Mi abuela era Sara. Un homenaje para Un doña Sara. abrazo hasta el cielo. Sí, gracias a ella podemos Así conocer esos recuerdos. Pues ya nos vamos Gracias. al corte y regresando, una sorpresa. Nosotros. Las noticias con otro sabor. Esto es Café con Piquete. Regresamos. Aquí en Café con Piquete los saludamos Nadia Mejía, Dinora Mota y Mireya Borrego para continuar con este segundo bloque. Y ya tenemos aquí a nuestro invitado el día de hoy, el senador Nabor Rojas Mancera, mucho de qué hablar. ¿Cómo está, senador? Muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo en una cabina de radio. Durante muchos años estuve en una de ellas y entonces cada vez que vengo me emociona mucho. Y verlas a ustedes que ya tienen muchos años de conocernos. Muchas Sí, gracias, caras senador, conocidas. por estar aquí. Y bueno, yo quiero leer un poquito de su trayectoria. Es licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM, maestro en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Hidalgo. En su trayectoria se encuentra haber sido columnista y locutor, precisamente como decía usted, secretario de prensa del PRD Hidalgo, subsecretario de Vinculación Territorial del CEN del PRI, secretario municipal en Tulancingo de Bravo, regidor independiente en el Ayuntamiento de Pachuca, diputado federal por el 7º Distrito Electoral de Hidalgo con cabecera en Tizayuca. Del martes 15 de febrero al 5 de octubre de 2022 ha estado en funciones ahora como senador y sin registrar ninguna inasistencia en sesiones plenarias. Así es. Usted muy aplicado. Sí, y además en comisiones, no hemos faltado a ninguna comisión. Soy miembro de 5 comisiones, secretario en la de Marina, estoy en la de Gobernación, estamos por cierto a punto de ver el tema de la reforma electoral, agricultura, que es un tema importante para el país, educación y agricultura. Pues Digo, justicia. Varias discusiones que se han dado en la Cámara de Senadores últimamente. ¿Qué opinión le merece todos estos enfrentamientos verbales que se han dado ahí? Mira, el debate nunca puede ser tan bajo como lo que se ha llevado últimamente. Yo no puedo hablar de determinadas personas porque me pueden acusar por temas de género, pero en el Partido Acción Nacional hay 3 compañeras que constantemente ofenden, denostan, agreden de manera personal a compañeros. Hoy entendemos que es una estrategia del Partido Acción Nacional de pues utilizar a mujeres para denostar y para pegarnos en el tema de la discusión de temas tan importantes como el tema de la Guardia Nacional. Yo creo que no se vale. En la Cámara Alta debe de ser, el Senado debe ser un tema de discusión, de propuestas, de análisis de la problemática en el país y no para que determinadas personas vayan y agredan de manera artera. El Senado, desde la época de los griegos, de los romanos, ha sido el lugar más importante para la discusión política y no podemos bajar el nivel. Sin embargo, bueno, sabemos que es una estrategia de la derecha y en lo que concierne a los temas tan importantes, pues hoy estamos viviendo, yo lo he dicho muchas veces, la forma de hacer política ha cambiado a partir del 2018, lo puedo decir, por muchos rasgos y muchos temas. Yo les quiero decir, por ejemplo, hoy los senadores o los diputados ya no ganan lo mismo que ganaban antes del 2018. Pero ganan muy bien. Mira, no te niego, pero te digo una cosa, hay una diferencia sustancial. Yo te quiero decir que cuando llegamos nosotros a la Cámara de Diputados, yo me tocó en el 21, nos lo dijeron. ¿Saben qué? Antes los diputados ganaban cantidades exorbitantes, tenían gastos médicos mayores, cirugías Bonos, no solo ¿no? médicas, Muchas veces. sino hasta plásticas, viajes al extranjero con su familia, escuelas particulares, Abusos. teléfonos, celulares, camionetas. Hoy no tenemos nada de eso. Yo me acuerdo diputados que traían un séquito de 10, 15 personas. Hoy nada más tenemos una persona que nos ayuda.
Qué bueno, yo creo que este tema ha cambiado para bien. El tema también de discutir plenamente los asuntos, antes si tenías línea, y si te salías de esa línea, pues cuidado, ¿no? Y no Hoy hubo podemos línea hablar de- para el tema de la militarización en el país. ¿Y por qué Qué votaron buena a favor? pregunta. Qué buena pregunta. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hace 27 años, Dinora, el ejército ha estado en las calles. Y ha Hace sido 27 malo. años. No, yo te, Zapatero a tu zapato, ¿no? pero ahí voy. Tú hablabas de militarización. 27 años. Y antes estaba fuera del tema constitucional. Hoy lo que quiso hacer el presidente, y por eso votamos a favor, es meterla en un reglamento. Es decir, meterla en el arco constitucional. Pero Antes la no lo fundación de la Guardia Nacional en la Constitución está que era un mando civil, no Así militar. es. Y sigue siendo, a ver, si tú te das cuenta, y yo subí a tribuna en ese tema, ¿quién es el máximo jefe supremo de las Fuerzas Armadas? El presidente de la República. El presidente de la República es un mando civil. O sea, a final de cuentas, No, eso sí, eso sí, es como no. más de Eso es- forma, es- ¿no? no, yo Eso te- es muy Es político. darle Pero la verdad, vuelta y no, disfrazar el tema. pero te voy a decir por qué no. Mira, en la discusión Porque además se les está está padre lo que están se diciendo les ahorita. están dando atribuciones que no tenía el ejército, ¿no? Claro. Ahora son empresarios, ahora están manejando muchísimo más temas que meramente el de la seguridad. Hay una razón. Mira, a ver, nada más para terminar, pero luego vamos al otro tema de que son ingenieros, empresarios, constructores. No, pero además se vale, pero además, ay, qué rico. No, está bien que nos cuentes. Además así me gusta. No, miren, les voy a decir algo. Yo creo, y yo lo decía en la tribuna, el ejército ha sido el mismo el 68, el 71, el de todos los acontecimientos que hemos tenido gravísimos hasta la fecha. ¿Cuál ha sido la diferencia? ¿Quién ha dado la orden? En su momento el presidente, yo lo dije en tribuna. En el 68, ¿quién dio la orden? Díaz Ordaz. En el 71, ¿quién la dio? Echeverría. En lo de Tlatlaya, ¿quién lo dio? Calderón. Es decir, los acontecimientos en donde ha estado participando el ejército, quien ha dado la orden ha sido el presidente de la República. Es el que manda, él es el jefe supremo. ¿Qué ha pasado? Nada más, yo por eso voté, y te lo digo convencido, porque hoy lo que queremos es meterlo en un marco constitucional. Porque, a ver, hay unas cifras muy importantes. El 89% de los policías municipales no tienen la formación académica, no tienen ni primaria. Por eso ahí debieron voy. fortalecer las policías municipales. Pero ¿cómo vas a meterle si no tienes estructura? Yo que lo viví en Tulancingo y en Pachuca. A ver, ¿cómo le vas a meter dinero? Yo me consta que habían presidentes municipales que les dabas por Fortaseg y se gastaban el dinero en camionetas blindadas para ellos. Entonces, les metes Bueno, dinero ahí hay cuando una no hay falta de estructura. Pero a la Sedena, No había. a la Sedena es la que lleva mayores recursos Sí, por actualmente. supuesto. ¿no? Nos quedamos en este asunto y vamos a una pausa. Antes saludamos, nos pide que la saludemos a la señora Blanca. Suele escuchar a la NQ. Señora, muchos saludos le señora enviamos Blanca. hasta Tulancingo. Vamos a una pausa. Tan rápido. Yo vamos. estaba a punto. Esto es Café con Piquete. Regresamos. Regreso aquí en Café con Piquete con el senador Nabo Rojas, que las compañeras anteriores le estaban dando con todo, pero pues él nos está contestando. Eso es lo importante también aquí. Y retomando el tema que estaba precisamente con las compañeras, ¿cómo va a estar impactando esta decisión de la militarización, que algunos lo estamos viendo desde otro punto de vista? Usted nos está dando el enfoque desde el hecho de, bueno, están haciendo cosas civiles, están trabajando en esto, pero que siempre ha estado de alguna manera. Pero ¿cómo vamos a ver en Hidalgo esta toma de decisión que están realizando ustedes? Mira, yo comentaba hace rato, y la verdad es que sí hay que tomarlo como un tema central. Realmente quien da las instrucciones al ejército ha sido el presidente de la República. Hoy el presidente de la República está enfocado en dos temas sustanciales. Uno, atacar o prevenir el tema de la inseguridad. Yo comentaba también, hay un estudio, fíjense que a mí me tocó participar cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas. Nos dejó en ese tiempo la facultad estudiar el tema de las cuestiones electorales. Y ya desde ese momento nosotros percibimos, a mí me tocó ir a Sonora y a Chihuahua, que ya estaba metiendo el narcotráfico en los temas electorales. Es decir, la inseguridad que estamos viviendo ahorita no es por generación espontánea, no nació hace 3 años. Esto se dio, y yo lo dije en tribuna,
en el gobierno de Carlos Salinas. En el gobierno de Carlos Salinas está la raíz de la narcopolítica, es decir, los gobiernos federales, estatales, municipales, diputados, senadores se engarzaban con el tema de la narcopolítica, es decir, necesitaban el dinero del crimen organizado para hacer elecciones. Luego entonces estamos hablando de un tema de muchos años, de muchas décadas, que fue carcomiendo el tejido social y el tejido familiar, porque se metió en el tejido familiar. Hoy, ¿qué queremos hacer? Bueno, el presidente dice, a ver, si no tenemos policías municipales preparadas, y me consta, y estatales preparadas, y muchas de ellas están vinculadas al narcotráfico, ¿qué tenemos que hacer? Capacitarlas. ¿Cómo las vamos a capacitar? Con un tema castrense, es decir, el ejército tiene que capacitar a las policías profesionalmente. La idea es que tengamos policías a mediano plazo, que tengan profesionalismo, que tengan educación, que se preparen físicamente. Fíjate, otro tema, el 90% también de las policías tienen sobrepeso. ¿Cómo vas a atacar al crimen organizado si no tienes infraestructura, si no tienes armamento, si no tienes preparación física, si no tienes preparación, digamos, para atacar el crimen? Entonces, esa es la idea central del presidente. Es decir, preparar. Ahora, hay datos. La gente aprecia mucho la labor de la Marina. Tiene casi el 80% de la gente aprecia la Marina, un poquito abajo el Ejército, y la Guardia Nacional también goza de simpatía. Yo repito, yo creo que estamos hablando de momentos coyunturales en la vida política del país. ¿Quién fue el máximo guachicolero de este país? Fox. Ahí está totalmente narrado cómo mandaba buques de Pemex con el logotipo de Pemex a vender la gasolina al mercado negro de Europa. Entonces, repito, esto no se puede, quien piense, yo les decía a los senadores del PAN, ingenuamente que se iba a resolver en 3 años el tema de inseguridad, están equivocados. Lo están manejando desde el punto de vista clientelar, políticamente hablando, porque el tema de la inseguridad no vas a resolver en un sexenio. No. Pero, a ver, a mí me parece que de manera así como muy alineada decir, bueno, es que todo es culpa del pasado y lo que estamos haciendo ahorita, pues, quién sabe, nadie sabe exactamente qué es lo que están haciendo, porque resulta que todo fue culpa del pasado y han tenido 4 años para intentar resolver este problema y ponen a la Guardia Nacional. No estoy en contra de la Guardia Nacional, además me caen bien algunos, pero en serio, pero sí, lo que ocurre es que finalmente ni siquiera tiene efectividad, son verdaderamente avasallados por incluso por el huachicoleo aquí en Hidalgo, y pues entonces quiere decir que la estrategia pues no ha funcionado y tenemos 4 años, o sea, ya pasaron 4 años. Yo creo que la curva de aprendizaje ya hasta se cayó y no se puede resolver. Entonces, pues echarle la culpa a otros y echarle la culpa al pasado todo el tiempo, pues nada más es como yo te acepto una retórica, ¿no? Yo te acepto una y te reboto otra. Yo digo, y yo sí siempre digo, que los mexicanos no podemos tener memoria corta. Yo creo que sí necesitamos ver el pasado para no repetir los errores en el presente. Pero también te acepto otra. Sí no ha dado resultados. Yo también lo he dicho públicamente. No se han dado los resultados que esperábamos. Por eso hoy aceptamos en el cambio a la reforma, a la minuta del transitorio quinto, de que necesitamos evaluar semestralmente los resultados de la Guardia Nacional. No se ha dado resultado porque, repito, es muy difícil el entramado que tiene, incluso en las familias. Hoy tenemos un problema gravísimo del fentanilo. Es algo increíblemente horrible que está pasando y que, ¿cuál es el principal consumidor? Pues Estados Unidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que también Estados Unidos tenga que hacer, digamos, acciones importantes para la reducción del consumo de droga. Viene un tema también sustancial, la pobreza que está en los países que nos mandan también la cocaína, que son los productores, que es Bolivia, que es Ecuador, que es Colombia. Nosotros somos prácticamente el trasiego. Sin embargo, tenemos que colaborar todos juntos, todos los países, para ir eliminando este problema. Pero repito, yo incluso cuando supe de este tema, y lo digo abiertamente, yo también tuve mis dudas. Pero yo creo que no hay otra posibilidad. Si tú le metes todo el presupuesto a las policías municipales, estatales, yo te puedo decir que el dinero se va a evaporar. No va a funcionar. Ahora, hace ratito mencionaba Dinora, hoy se meten de empresarios, es que miren,
El tema también era de corrupción. A mí me consta cómo estaban ya metidos en el aeropuerto anterior que estaba planeando, quienes estaban los mismos de siempre. Hoy lo que tenemos que hacer es justamente cuidar ese tema tan importante. Senador, perdón que te interrumpa. Sí, sí. Vamos a un corte, pero antes te quiero dejar una pregunta. A la hora de votar, toda la bancada morena, te lo pregunto a ti específicamente, ¿pensaron hacia futuro? Sí. Sobre todo, si... ¿Pensaron en los chavos? No, pensaron en los jóvenes y viendo lo que pasó en el 68, en el 71, en Tlatlaya, en Aguas Blancas y en Ayotzinapa, ¿no tienen miedo de que el ejército vaya a usar fuerza desmedida? Lo contestas después. Y llamó el señor Javier Cruz, comenta que él te entiende y el senador debe de seguir en la lucha. Javier Cruz. Gracias. Vamos respondes. a un corte y regresamos a Café con Piquete. Café con Piquete. Las noticias con otro sabor. Esto es Café con Piquete. Regresamos. Ya estamos de regreso y bueno, ya nos comentaba. Respondo lo que me dijo mi amigo Amado. Sí, nos respondes lo de Amado y luego te voy a dar unos datos. Sí, con mucho gusto. A ver, Amado, sí, con mucho gusto. Mira, gracias. Yo tengo 3 hijos y bueno, como muchos saben, yo me quedé con 2 de mis niños muy cercanos y te voy a decir una cosa, yo por eso voté a favor, porque tengo hijos. Por ellos. Y están adolescentes. Por eso voté por ellos. Yo no le confiaba el recurso presupuestal a las policías estatales y municipales como están ahorita. Yo prefiero que hoy haya una Guardia Nacional que se prepare, que se profesionalice y que a mediano plazo nos dé resultados, porque de alguna manera yo no confío en las policías estatales y municipales. Yo lo viví en el municipio de Tulancingo cuando fui secretario municipal. Por eso, porque tengo hijos, confío en la Guardia Nacional. Y la otra... Perdón, antes de que continúe con el otro tema, ¿no sería mejor, o no sé si mejor, pero también podría llevarse de manera paralela, ya está. Fiscalizar que los recursos que se mandan a las policías estatales y municipales, como el Fortaseg y como todos estos programas, que de verdad se fiscalicen, que se evalúen, porque las policías municipales prácticamente están solas. O sea, hay policías municipales que hay municipios que tienen 10 elementos, ¿no? Hay policías que no tienen ni siquiera patrullas dignas o pues me estás dando la razón. No, pero hay que fortalecerlos, porque el entonces ejército no va a estar ahí el ejército. Hubo Fortasec y Fortasec. No está ahí, no está ahí no la llegó. Guardia Nacional. En esos municipios no está. A mí me consta, o sea, no está en las comunidades más alejadas, no está la Guardia Nacional, y ahí es donde pueden estar las policías municipales. Yo creo que se podrían hacer las dos cosas al mismo tiempo. De hecho, ahorita qué bueno que me lo señalas, en la reforma que hicimos la semana pasada, se va a dar para este año 2023, bueno, para el año 2023, 17 mil millones de pesos a las policías estatales y municipales. Es decir, tienes razón, vamos a ir a la par, fortaleciendo la Guardia Nacional y fortaleciendo las policías estatales y municipales, pero con un claro enfoque justamente de la supervisión, de que no se quede el dinero los presidentes municipales o los gobiernos estatales. Realmente evaluar que se vaya el dinero para y más allá de este tema que podría ser el de corrupción, la coordinación, la estrategia. ¿Hay estrategia verdaderamente? O sea, sí va a haber esa coordinación entre corporaciones, porque si cada quien actúa por su lado, pues eso se vuelve un enfrentamiento y una guerra de egos y de mandos, ¿no? Aquí depende mucho de los gobernadores, te voy a decir, porque el presidente, lo que sabemos, que se levanta muy temprano y a las 6 de la mañana hace todos los días su reunión de seguridad nacional, y ahí se invitan a los gobernadores, a las gentes que tienen que ver con la seguridad en cada estado, y ese enlace, esa comunicación debe de ser muy importante. Gobernadores, presidentes municipales, presidente de la República deben de estar muy coordinados, porque si no, como dices, pues no tendría caso
lo efectivo que pudiera ser cualquier operativo. Yo te quiero comentar algunos datos. De acuerdo al CIDE, en el 2021 las Fuerzas Armadas operaron 246 funciones civiles que en el 2006 no les correspondían. 140 de estas 246 no brindaron información sobre su puesto. Las Fuerzas Armadas son las más opacas. Hablando de que el dinero se va para otros lados, tampoco sabemos en qué lo ocupan las Fuerzas Armadas. Otro dato más, cuando en el 2007 se autorizó el despliegue masivo de militares en las calles en plena guerra contra las drogas, los homicidios se triplicaron, y desde que la Guardia Nacional con mando civil está en las calles, se mantiene estable entre 36,000 y 36,600 más o menos. También en la encuesta nacional de población privada de la libertad, en el 2016, 85% de las personas detenidas por el ejército reportaron tortura, 21% de las mujeres detenidas reportaron haber sido víctimas de violación. ¿En qué año? Esto fue en el 2016. También hay organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos que han externado su preocupación, también organismos internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada, que instó al Estado mexicano a abandonar el enfoque militarizado, y la Comisión de Derechos Humanos señala que se emitieron 162 recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos. ¿En qué año? Esto entre el 2007 y el 2021, que ya les toca a ustedes también. Pero más allá de esto, siempre la yo tengo violación... otros datos de lo que está pasando ahorita. Nada más que me agarraste, si no te hubiera traído los datos de que han bajado sustancialmente las denuncias de derechos humanos contra el ejército en este sexenio. El ejército ha sido señalado por violación sistemática a los derechos humanos, tú mismo lo reconociste. Y si no hay confianza en las policías municipales, tampoco veo confianza de la ciudadanía hacia el ejército. Tú ves el ejército en las calles y lo primero que piensas no es algo bueno, es algo malo. Pero vean las estadísticas. A ver, no son mías, vean las estadísticas, tanto el ejército, la marina y la guardia están muy bien calificadas, están muy bien posicionadas. La marina sí, la marina está bien. Es más, chequenlo ahorita mientras están, los que están allá están totalmente bien calificados. ¿Qué implica para Hidalgo? ¿Qué va a pasar en Hidalgo después de esta aprobación? Yo confío en que nuestro gobernador, que tiene mucha sensibilidad política, que está muy preocupado, que es un jurista muy calificado, yo estoy confiado de que va a hacer un buen uso de la Guardia Nacional. Tenemos un gran problema. Tenemos al principal municipio del país, Huachicolero. Tenemos un problema gravísimo, y se lo externé yo el otro día al secretario de Marina. Me dijo que van a reforzar, porque además hay indicios de que hay corrupción de algunos militares. Yo también tengo que ser honesto. La Guardia. Ahí te estoy diciendo. Infiltrada. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, finalmente, repito, no estoy defendiendo ultranza, estoy dando datos también. En el sentido de que sí necesitamos confiar, yo confío en la Guardia Nacional, pero también yo tengo datos de que ahí en Cuautepec no se puede acabar con el huachicol porque ha habido situaciones de interés de algunos mandos. Entonces, yo ya se lo mencioné al secretario de Marina, yo se lo mencioné al de la zona militar, se lo mencioné al de la Guardia Nacional de aquí, y se tiene que reforzar. Es decir, hoy tenemos que ver para sancionar a aquellas personas que están haciendo lo contrario a lo que al espíritu de esta reforma. Yo creo que es bien importante seguir adelante. Repito, no podemos confiar en cómo venía viniendo el modelo anterior, porque estaban totalmente enlazados con el crimen organizado. Pero tener precisamente al ejército los mandas a eso, ¿no? A que puedan ser corrompidos, a que puedan ser infiltrados, porque al final de cuentas, constitucionalmente, los militares no están hechos para temas de seguridad pública. Pueden defender la soberanía de alguna cuestión externa, cosa que sí les toca a ellos, pero la seguridad interna le toca a las policías civiles. Y ahí, ojo, no checaron eso, o si lo checaron, hay otros intereses. Lo que estamos viviendo también es un tema de seguridad nacional. Hoy, ¿quién me dice que no es una seguridad nacional lo que está viviendo el país? Y ahí la Constitución es muy clara. La Constitución te dice que el ejército está para velar por la seguridad nacional. ¿Qué modificaciones hubo a la propuesta inicial después del corte? ¿Les parece? Antes, Ilse nos está mandando unos mensajitos que la gente nos está haciendo llegar. El señor Javier Cruz comenta que la diferencia es que antes los presidentes ocupaban el ejército para reprimir, ahora
lo usarán para proteger. Ahí está el Muy comentario. buen comentario, muy buen comentario. Y vamos a Estoy de una acuerdo. pausa. Esto es Café con Piquete. Regresamos. La discusión aquí parece, estamos peor que en el Senado, ¿eh? Sí, y nada más sí, falta sí. que nos digamos de cosas. Adelante, adelante. ¿Sí? Bueno, Con respeto, sí. Respeto siempre. ¿cómo quedó esta minuta corregida y aumentada? Sí, Que claro. finalmente pues era para la militarización del país, y por el otro lado pues también les hizo manita de puerco el secretario de Gobernación, ¿no? Fíjense que bien interesante lo que les voy a decir, porque como dirían tras bambalinas, a mí nunca me hablaron para decirme vota a favor. De hecho les voy a decir, en la primera votación, que por cierto que se iba a dar y que se regresó a comisiones, habían dos compañeras particularmente que no estaban muy convencidas, ¿no? Pero jamás les llamaron para decirles, a ver, De la bancada de Morena. De la bancada de Morena. Yo hablé con ellas, una de ellas, y lo voy a decir públicamente, de Michoacán, que además tenía sus razones por lo que han vivido los michoacanos durante muchos años, y yo le decía, mira, yo creo que hay que analizarlo bien, pero tú has tenido presiones de ninguna manera, me dijo. Te ha hablado el presidente, te ha hablado el secretario de Gobernación, de ninguna manera. Yo, porque soy de Michoacán, he sufrido los abusos del ejército y voy a votar en contra, pero tenía duda. Cuando se regresa la minuta, fue por una propuesta que hizo el PRD, si no me equivoco, el senador Mancera, y también el PRI, en decir, a ver, hay sustancia en lo que están diciendo, pero necesitamos meterle situación. Vamos a regresarlo entonces a la Comisión de Asuntos Constitucionales y la de Puntos Constitucionales, y de Justicia. Entonces la regresan y ahí justamente se dan algunas reformas. ¿Cuáles son? De que efectivamente va a haber un fondo de 17 mil millones de pesos para el 2023, está planteando para el 2024, para que se fortalezcan las policías municipales y estatales. Aquellas que den resultados se les va a aumentar un 25% adicional a lo que se les va a dotar para el 2023. Eso es un punto muy importante. La otra, se va a hacer una comisión bicameral compuesta por senadores y diputados para analizar cada 6 meses resultados de la Guardia Nacional, así como que van a tener las comparecencias de los secretarios de Marina, del Ejército y también de la Guardia Nacional, para que estemos platicando y veamos cómo está avanzando este tema de la Guardia Nacional. Ustedes dirán, no ha habido resultados palpables. Efectivamente, yo lo acabo de decir. Yo vengo ahorita de Zacatecas, que es un estado que está complicado, sobre todo Fresnillo, sobre todo Jerez, toda esta parte. Guanajuato está totalmente mal en el tema de Salamanca, Celaya. Es decir, están identificados algunos puntos porque los cárteles están peleando las plazas, ¿no? Sin embargo, yo sí quiero decirles que de alguna manera los pasos han sido lentos, pero creo que van sustanciosos. ¿Cómo? Se están haciendo cuarteles, se está educando a los de la Guardia Nacional, a los que anteriormente estaban en la Policía Federal Preventiva. Hoy se le están dando cursos de capacitación, se le está adiestrando en temas físicos, se le está dotando de información incluso que tiene que ver con la criminología, con la criminalística. Yo creo, repito, a mediano plazo vamos a ver resultados. No podemos esperar resultados de inmediato. Eso es lo que yo creo que mucha gente esperaba y estaba equivocada. Pero yo creo inmediato son 4 años. 4 años no son muy puede pocos ser para que 40 y son tantos, mi querida Berta, de ultraje que tuvo y de esa vinculación del narcotráfico con la Pero política. también el asunto es que si los militares ya están como hasta constitucionalmente validados, esto quiere decir que la estrategia de seguridad fue un fracaso. Así no ha funcionado. Yo creo que yo como fracaso no lo considero, pero no ha funcionado y ahí tenemos que fortalecer. Por eso esto de hacer el análisis bicameral, tenemos que ver también otro punto que se adicionó, fue el tema de los derechos humanos. Hay que revisarlos, no solo a las comunidades indígenas, sino a las afromexicanas. Es decir, tenemos que ir avanzando justamente en algunas reformas que se hicieron a la minuta principal. Senador, ¿qué opinión te merece la orden que les dio el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a todos los miembros del ejército? Abrazos, no balazos. Hemos visto cantidad de videos y yo creo que ahí estriba de que se hayan bajado las quejas de derechos humanos
porque efectivamente el ejército ha sido diezmado, ha sido tranquilizado, ha sido... y los están humillando, ¿no? Suben videos, es una humillación total y grave hacia las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinión te merece? ¿No crees tú que en algún momento el ejército pueda hartarse de estos acontecimientos? Qué buena pregunta, mi querido Amado, y ahí vamos a lo mismo. ¿Quién da las instrucciones? Pues el presidente de la República. El presidente de la República efectivamente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y él ha dicho, por favor, respeten a la ciudadanía. Miren, algo que mucho, el argumento de la oposición, particularmente de la derecha, es que vamos militarizando al país para irnos como Venezuela y que efectivamente lo que quiere evitar es el presidente es eso, un ultraje a los derechos humanos. Por eso hoy yo tampoco estoy de acuerdo en esa falta de respeto a los militares que son vejados, son humillados. Yo lo he dicho públicamente, no puede ser posible, pero estamos en una línea muy delgada, porque el ejército también tantito actúa para defenderse de esos ataques, y entonces ahí está la militarización, ahí está la Venezuela que estaban esperando. Es decir, estamos en una línea muy delgada. Yo no estoy de acuerdo, Sin embargo, ese sería un argumento para la oposición. En el momento que los militares se defienden ante esas denostaciones, agresiones, ahí estaría la derecha diciendo, ahí está lo que querían, que avasallaran al pueblo. Es una encrucijada. Es una línea muy delgada. Tenemos que irnos a un corte, pero también son quiero muy cortos mencionar un tema interesante. ¿Qué tanto va a afectar en esta nueva dinámica que va a estar el ejército toda esta filtración que se hizo de información por el grupo Guacamayas? Y regresamos del corte. Okay. Las noticias con otro sabor. Esto es Café con Piquete. Regresamos. Decimos en el corte, estaría buenísimo. Y le agradecemos que nos dé un poquitito más de tiempo al señor Alejandro Wong, al jefe que nos está escuchando, porque estamos en una interesante plática con Nabor Rojas Mancero, senador de la República, y quedó ahí, qué frase tan fea, en el tintero, lo de la filtración de la Sedena. Pero antes saludar a mi amigo, a mi jefe, a mi líder, a mi gurú, a don Alejandro Wong, que lo quiero mucho, él lo sabe y yo siempre lo tengo presente. Saludos al jefe. ¿Quedó una pregunta? La de Guacamaya. Mira, yo te voy a decir algo, yo creo que no nos podemos sorprender de lo que dice esta información. El mismo presidente lo aceptó. ¿Cómo va a afectar? Sí, yo creo que va a afectar que haya muchos temas que eran pues de alguna manera secretos o de inteligencia militar, pero pues hoy tenemos que lidiar con este tipo de tecnologías, todos estamos expuestos a todos. Ajá. Y yo creo que... Yo eso me iría más ahorita que respecto a la información que se filtró. ¿Cómo? Sí, no, que la seguridad finalmente la seguridad nacional, que hayan pasado los filtros de seguridad de la Sedena, yo creo que eso es lo grave, ¿no? Sí, claro, es muy grave. Miren, yo la semana pasada estuve con el secretario Marina y yo le decía más o menos la misma pregunta que me hicieron. Y me decía él que están trabajando ya en lo inmediato para proteger información que ellos sí consideran estratégica. Obviamente no me dijo cómo lo iban a hacer o cómo lo están haciendo, pero sí es muy grave. Definitivamente lo que ha pasado es muy grave. No podemos tapar eso con un dedo. Yo creo que este tipo de errores se tienen que pagar y los tiene que pagar quien finalmente lleva a cabo la protección de estos datos. A mí algo que me llama mucho la atención es que ustedes constantemente hablan de militarización, algo que decía Amado, que si no nos preocupábamos por el término de lo que viene en este país. Miren, vámonos a un poquito a la historia. Acuérdense que en el siglo XX, pues Chile, Argentina, Brasil, tuvieron ejércitos militares y México resistió a esa tentación, porque finalmente hubo una tentación, ¿no?, de golpes de Estado. Yo creo que el ejército mexicano está hecho para salvaguardar a la ciudadanía. Yo creo que no comparo yo el ejército mexicano con ninguno de los ejércitos de Sudamérica. Y lo digo muy claramente. Hay una diferencia muy grande en ese sentido.
el ejército mexicano nunca, o sea, siempre más bien ha resistido a esas tentaciones y las resistió, pese a que hubo gobiernos proclives. Por ejemplo, acuérdense que en 1940 tuvimos un ejército militar con Ávila Camacho, en 1952 igual Ruiz Cortines. Es decir, finalmente nosotros tenemos que ver que tuvimos militares en el poder y sin embargo fuimos un régimen civil. Entonces, yo no me preocuparía mucho porque en el futuro el ejército tomará las riendas de este Usted ha país. militado en diferentes partidos. Esa es una buena pregunta porque déjame, esa sí te la contesto así. No, es que déjame contestártela. No, pero no se la he hecho. No, pero ya, es que tú leíste algo. A ver, mira, yo sí, no, pero te voy a decir por qué. Y lo quiero aclarar porque Xóchitl Gálvez hace poco me lo esgrimió en la tribuna. A ver, yo nada más he militado, me he registrado nada más a un partido que ha sido Morena. Bueno, ha pertenecido o ha... alguna vez trabajé con la señora Colosio. Con gente del PAN, del PRI. No, del PAN nunca. No, mi mamá, aunque no lo quiera. Ahí sí. Bueno, el PANAL sí, PANAL sí. No, tampoco el PAN. A ver. Finalmente lo llevó a la Diputación. Me ayudó mucho, pero no militar. Mi pregunta es esta. ¿Qué diferencia hay entre todos esos partidos con los que usted ha colaborado de alguna manera a lo que se está haciendo ahorita con Morena? A ver, es que sí necesito aclarar. Mira, yo trabajé en los inicios de cuando estaba estudiando con la señora Colosio. Ahí el vínculo fue directo con ella, ni siquiera con su esposo. En el caso del PANAL, yo agradezco mucho, estoy agradecido para siempre. Ellos me postularon efectivamente en esta alianza, pero yo ya estando militando en Morena. Sí trabajé en el PRD, y aquí les consta a algunos que están aquí presentes, porque hubo una fusión del Frente Democrático Hidalguense con el PRD, pero no hubo una afiliación. ¿Qué diferencia? Bueno, Morena ha sido un movimiento, y es una de las cosas que yo sí estoy peleando con eso, de que muchos no han entendido que ya es un partido político. Es decir, que siguen pensando que es un movimiento que está en la oposición. Hoy estamos en el gobierno, y hoy tenemos que entender que tenemos que actuar con miras altas, con decisiones gubernamentales, y hay muchos que se quedaron en el pasado de seguir siendo un movimiento de oposición. Hoy, ¿qué diferencia? Que yo estoy cierto de que hay luchadores sociales. Me preocupa mucho que han entrado mucho a los gobiernos morenistas gente de otros partidos, porque finalmente eso es lo que no se esperaba, yo no lo esperaba, y tengo que ser muy claro. Es una preocupación que además debo decirla porque la gente me lo dice todos los días. Sin embargo, bueno, es parte de una dinámica que estamos viviendo en este país. Pero el partido está lleno de eso, ¿no? De perredistas, priistas, panistas, ya tiene que ser está todo. Un partido incluyente. Entonces, no entiendo nada. Decía mi mamá, en paz descanse, no abran tanto la puerta porque se puede meter la bola. La abrimos mucho. Ya se les metió la reja. La abrimos mucho. Se les metió, ya hasta secretarios. Tenemos una sección aquí en Café con Piquete que se llama el piquete de ojos. Sí. Nosotros le hacemos una pregunta y Con usted mucho nos contesta lo que se le venga a la mente. Vale. ¿Empiezas, Dina? Café. No puedo. PRD. Una buena idea, pero que terminó drásticamente. PRI. El PRI fue hegemónico, una dictadura perfecta. Nueva Alianza. Partido genuino de maestros. PT. Partido aliado a Morena. PAN. Totalmente lo contrario al liberalismo. Va por México. Claudio X González. Miguel Osorio. Un gobernador que se excedió en el poder económico y político. Nubia Mayorga. Senadora que ha tenido mucha suerte. Julio Menchaca. Honesto y decente. Tatiana Cloutier. Una persona honesta. Educación. Fundamental. Pobreza. Triste. Cuarta transformación. Una gran posibilidad. Hidalgo. Lo mejor de mi vida. Muchas gracias. Gracias, senador. Pues llegó el momento de despedirnos. Le agradecemos mucho su presencia
a esta plática y pues tratamos de explicar un poquito más de un tema polémico, sin duda. Invítenme de nuevo, me gustó. Claro. Sí, Claro que a ver sí. si ahora que están discutiendo lo del presupuesto. Y lo de la reforma reforma. electoral, la reforma electoral la verdad está muy padre, muy interesante. Miren, quitar a los plurinominales no es malo. La verdad es que es muy bueno. Yo en campaña me decía la gente, Pero así mira, también hoy llegaron los muchos de la izquierda donde están ahorita. vamos a quitarlos. Mira, hoy los plurinominales están llenos de esposos, de hijos, de novias, de amantes, eso ya no puede ser posible, hay que quitarlos. Mejor ese dinero que se vaya a la educación y a la salud que tanto hace falta. Y miren, les voy a aclarar una cosa, los senadores no vemos presupuesto, eso lo ven los diputados, pero si llega el presupuesto a nosotros, lo vamos a analizar y lo tenemos que votar. Hay cosas que no me satisfacen y cuando esté el presupuesto me invitan y lo platicamos. Ahí está pues la invitación. Ya está, Gracias, el senador. compromiso. Gracias, senador. Gracias, senador. Gracias Pues a nos ustedes. despedimos. Amado Figueroa, Nelly Ubaldo, Berta Alfaro, Mireya Borrego, Dinora Mota, Joel Sánchez, Yadira García, No, hombre, Nadia puro, Mejía. puro Memo máster. Bello. Muchas gracias. Puro Me- máster. Memo Bello e Ilse Sandoval. Ilse, Y gracias. representando a Joel. Gracias, gracias. Nos escuchamos el próximo lunes. Esto fue Café con Piquete. Recuerda que tenemos una cita los lunes a las 10 de la mañana.